el vecino. Amén. Entonces, bueno, que Dios, como nos ama, nos corrige como buen papá. Hay que tenerlo en cuenta siempre. Usted por una prueba, una circunstancia de donde venga, no puede dejar el camino del Señor y dejar de servirle. Gloria a Dios. Hoy lo que quiero hablar es que cuando la paciencia de Dios se agota, yo a veces veo y hablo hasta el cansancio a personas, hermanos en Cristo, que se pongan en su voluntad, que vuelvan de todo corazón al Señor, pero les cuesta, y esto es peligroso para su vida, porque van a sufrir mucho, mis hermanos. Amén. Porque Dios, de una manera o de otra, si estás vivo, si estás sano, si te está yendo bien aún en medio de la desobediencia, quiero decirte que está usando esa paciencia de Dios. Dios está usando su paciencia para con tu vida. Amén. No nos abusemos de eso en el nombre de Jesús. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Hay personas que permanentemente, hermanos, están un poco con el Señor, un poco con el mundo, un poco con Dios y un poco sin Dios, un poco le obedezco y un poco no le obedezco nada. Y estamos siempre a medias con el Señor. Pero nosotros debemos entender que la paciencia de Dios también se agota. Amén. Nosotros no somos quien va a decir con quién se va a cortar la cuerda, porque eso no está en nosotros, eso está en las manos del Señor. Los tiempos son de Dios, no nuestros. Amén. Ahora fíjese usted que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 1. El hombre que reprendido, esto es genérico, hombre o mujer, que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Se entiende? Hermanos, hemos visto muchas veces cómo las personas que son corregidas o se les está hablando para que se vuelvan al Señor, para que hagan la voluntad de Dios y no la quieren hacer, tarde o temprano, cuando nosotros ya hemos dado palabra y hemos atalallado, ya Dios actúa directamente, no nos pide permiso a nosotros, ¿sabe? Entonces dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, así es nuestro Dios. Usted no ha visto como hay personas que por años nunca se afirman en el reino y nunca les pasa nada tampoco. Y a veces decía, pero Señor, yo estoy haciendo tu voluntad y mirá, es que el Señor a vos te está puliendo como una joya. Fíjate que hay un aspecto de Dios donde las personas encuentran consuelo. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo dice el Salmo 86:15. La frase lento para la ira nos da la idea que Dios es un Dios paciente. Nosotros muchas veces, ante cualquier persona que nos ofende o incluso contraria a nuestra opinión, somos dados enseguida a la ira, nos enojamos. Sin embargo, Dios es muy paciente. Pero en este caso, vamos a hablar no de esa paciencia de Dios, sino que vamos a hablar de la otra cara, cuando la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es infinito, su paciencia también, pero el mismo Dios de la Biblia nos da advertencia acerca de nuestras persistencias en el pecado. Hay advertencias de Dios en su palabra
para nuestras rebeldías constantes. También Dios muchas veces nos reprende con su palabra y en vez de quebrantarnos, como dice el proverbio, ¿qué nos pasa? Se endurece la cerviz, se enoja, endurecemos la cerviz. Decimos dentro nuestro, sé cuál es la voluntad de Dios, sin embargo, voy a persistir más tiempo en desobediencia. No sé lo que Dios te está hablando a vos, porque es tan personal, hermano. Nosotros no nos podemos meter en la vida del otro. Pero persiste en esa desobediencia. Total, Él es un Dios paciente. Total, me arriesgué hasta ahora y bueno, no me pasó nada, porque Dios es paciente. Y nos empezamos a acomodar en esa paciencia de Dios. En creer que esa paciencia del Señor durará toda tu vida. Fíjate, dice, Dios es infinito, su paciencia también, esto lo estábamos diciendo. Y si seguimos en nuestra actitud de desobediencia, yo no sé en qué te corrige Dios a vos, porque es personal. Pero si vos tenés al Espíritu Santo en tu vida y conocés la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a redarguir del pecado. El Señor lo primero que hace es que viene a habitar en nosotros para empezar a cambiar nuestra vida. Para empezar a cambiar nuestra historia, hermanos. Amén. Ese Espíritu Santo, que es Dios mismo morando en nosotros, empieza a trabajar con nosotros para que toda nuestra historia empiece a ser cambiada. Y sabemos que no va a ser de golpe ante los ojos de Dios, ante los ojos del Padre. De golpe la sangre del Cordero nos limpió y nos cambió los vestidos, nos quitó toda arruga, toda mancha, dice la Biblia. Y el Padre ve la sangre de su Hijo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y en la mía, para ir transformándonos. Por eso, dice el Señor, que Él envió el Consolador, el Espíritu Santo que vive en nosotros, para ir transformando tu vida. Pero, si no hay cambios, si persistís en el pecado, algo está pasando que no está bien. Pensamos que podemos tirar de la cuerda de la paciencia de Dios de forma indefinida y que Él jamás nos reprenderá o recibiremos castigo. Y si acaso consideramos que Dios nos reprenderá de alguna forma, nuestras ideas superficiales acerca del carácter de Dios y las advertencias de su palabra nos lleva a pensar que esto no será más que una palmadita de un niño pequeño. No será tan grave, dirá alguno. Sigo en mi postura de desobediencia total. No será tan grave, seguramente Dios me tirará la oreja y dirá, hijo, ven por acá. Y yo seguiré un poquito más, como Dios me tiene tanta paciencia. Fíjate, ¿cuál puede ser el fin de la persistencia en desobediencia a Dios? Nuestra mente carnal nos lleva a pensar no solo en segundas oportunidades, sino en un sinfín de oportunidades donde Dios nunca nos reprenderá de esta forma. Tensamos cada vez más la cuerda de la paciencia de Dios. Mis hermanos, es bueno sentirse bajo la voluntad de Dios porque te sentís protegido, te sentís seguro. Si conoces la palabra y tu corazón no se endureció, cuando Dios te está hablando y vos te pones en obediencia a lo que Dios te está hablando, vos caminás seguro como un león. Los demonios se te van a parar delante tuyo y vos no vas a tener temor ni a lo porvenir, ni a saeta que muere de día, ni de noche, ni a la muerte que te persiga.
Señor es tu defensor. Nosotros necesitamos comprender el poder de la obediencia. Quiero que vos entiendas, mi hermana y mi hermano, que la obediencia trae poder, trae autoridad. La obediencia te reviste de la voluntad divina de Dios y de su palabra para que se te cumpla en tu vida. Muchos dirán, pero Señor, vos me decís que yo debo hacer esto o aquello, pero yo no me siento capaz. Dios dice, yo no te digo que te sientas solo capaz. Yo te estoy llamando y hace mi voluntad. Te estoy diciendo que ordenes tu casa y no lo haces. Te estoy diciendo que toda tu casa debe ser transformada y no lo haces. Te estoy diciendo que cortes con amistades que te están llevando al desastre espiritual y no lo haces. Te estoy diciendo que no mientas y lo seguís haciendo, pero no lo haces. Todo no lo haces y la cuerda se va tensando. Mis hermanos, Dios sabe cómo expresarse con sus hijos. Basta de decir, la pastora dijo, ¿sabe cómo estoy con la pastora dijo? Dios dice por su palabra. La obediencia te lleva a buen puerto. La obediencia te lleva a ver lo que tus ojos todavía no vieron, porque por causa de la desobediencia quedaron truncos los ministerios, los dones, los talentos y las cosas maravillosas que Dios derrama sobre la iglesia por causa de la desobediencia. Fíjate que tensamos cada vez más la cuerda de la paciencia de Dios. Dios en su amor quiere corregirnos, quiere encaminarnos. Para nosotros, dice, pero nosotros persistimos muchas veces en rebelarnos. Llegará el momento donde, como dice el proverbio, serás quebrantado y no habrá medicina para ti. Yo siempre comento que para hacer la voluntad de Dios en este llamado pastoral, porque a mí se me llamó 30 años atrás cuando los fariseos eran más fariseos que hoy y los machistas más machistas que hoy. Hoy también hay muchos machistas. ¿Quién va a escuchar a esa mujer? Porque miran pollera y no ven Espíritu de Dios obrando en la vida de los obedientes. Nunca tomen poco lo que Dios reviste de poder y de autoridad, mi hermano. Porque en el momento que vos lo tomás como Dios lo ha llamado, vas a hacer lo que yo hice. Respeté a mi pastor siempre y lo sigo respetando hasta el día de hoy. Y he cuidado su espalda en oración, hermano. Y sin embargo, me ha reprendido, me ha corregido más de una vez. Pero le doy gloria a Dios por eso. No lo traicioné, no lo abandoné, no chingué por su espalda, no lo descuarticé con la lengua, porque era mi pastor y sigue siendo mi pastor. Dios no levanta monigotes charlatanes. Dios levanta hombres y mujeres de valor que se mastiquen la lengua antes de hablar. Dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis, mi hermano. Yo no puedo hablar del amor de Dios si no lo tengo. No puedo hablar que, hermanos queridos, que no trasquilamos las ovejas y vengo y les saco todo. No puedo hablar, hermanos queridos, de que debemos hacer su palabra y vivir en santidad. Y yo vivo con mi nombre. ¿Usted me entiende? Nunca hable lo que no viva porque no tiene autoridad. No hable lo que no vive porque no tiene autoridad. No hable lo que no vive porque no tiene autoridad. ¿Quiere ser revestido de autoridad? Entonces viva lo que la Biblia le dice. Vive conforme a lo que Dios le está pidiendo en obediencia. Mis hermanos, Dios no tira la autoridad porque se le antojó para que te mostres que sos Benigín o que yo soy Catherine Kuhlman. No. Hay que pagar un precio. El precio de la obediencia.
Y aprendemos, claro que aprendemos. Te pega cada sacudón el Señor, que no lo puedes creer, y te dice, no era por acá, te dije que era por acá. Ay, bueno, está bien, Señor. Cuando la paciencia de Dios se agota, Él de alguna manera va a actuar con vos, porque sos su hijo. Porque sos hechura tuya y porque son las ovejas de su prado. Y dice, Señor, pero a mí me duele, te va a doler más todavía hasta que hagas mi obediencia, hasta que hagas lo que te mando. Yo no sé qué te pide ahora. A cada uno sabe lo que Dios nos pide, hermanos. Amén. Cada uno sabe. Dios no puede ser burlado. Él te conoce como nadie. No estés tensando la cuerda, porque se corta. Bueno, hoy estoy contento, contenta, te voy a servir, Señor. Hoy no te sirvo porque estoy muy cansado, muy cansada y muy triste. Hoy te sirvo, Señor, porque me miraron bien. Mañana no te sirvo porque me miraron mal. No, chulo, hermano, madure de una vez. 30 años, 40 años, todavía querer biberón. Es tiempo de madurar, hermano. Dios no hace hijos deformes. Dios hace hombres y mujeres de bien para su gloria y para su honra. Yo voy a pensar si le obedezco a Dios. No lo pensé tanto que cuando se te corte la cuerda, ¿quién le vas a pedir ayuda, hermano? Fíjate que dice Hebreos, capítulo 12, si lo quiere lo buscamos en la Biblia, Hebreos, capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos, capítulo 12. Espere, porque tengo acá. Hebreos 12. Dice así la palabra de Dios, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Usted sería por su amigo o su amiga perder su alma? ¿Por estar con las amistades de antes perder su alma? ¿Perder su ministerio, su salvación? ¿Con quién se junta usted? ¿Con personas que le sacan del reino o les figuran al reino y a la santidad? ¿Con quién se junta? Porque te diré con quién andas y te diré quién eres. ¿O es tanto tu sentimiento que te lleva a apañar lo malo y a no corregirlo? Cuando empieces a corregir lo malo porque amas a tu hermano, te van a odiar, hermano. Acostúmbrate. Acostúmbrate a la persecución. Acostúmbrate a que te critiquen. Acostúmbrate que cuando llames a tu hermano o a tu hermana que está errando al blanco y le hables, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los hijos de Dios. Y vos le hables y lo corrijas, muchos van a ser corregidos y van a ser bendecidos. Y muchos te van a odiar y van a dejar la iglesia. La verdad es como una espada, hermanos. Así es la palabra, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. ¿Querés conocer las intenciones del corazón del que está errando el blanco? Decide la verdad, corregirlo en el amor de Cristo y verás los frutos de su actuar. No te sorprenda. Por eso muchos empezaron con esto del Poncio Pilato. Mejor me lavo las manos, yo lo veo, pero no me meto, no es mi asunto, no quiero problemas en la iglesia. ¡Ey! Ni Dios te quiere amor, porque no servís para nada. El lavarse las manos no te hace mejor, te hace peor, porque sos testigo. Y esto lo voy a enseñar
el miércoles que tenemos reunión de obreros, todos los obreros y obreras quiero que vengan, líderes también. A las 6 de la tarde tenemos una reunión, quiero enseñarles algo y ordenar un nuevo trabajo en la iglesia en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me está mandando a trabajar de nuevo en la radio, pero tengo demasiado trabajo. Entonces necesito acomodar algunos asuntos ministeriales. Amén. Muy bien, es por eso. Fíjese que dice la palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Por qué tuvo que pasar por ese valle de dolor Esaú? Porque no le importó lo que Dios le había dado. Fíjate, hermanos, y quiero que entendamos esta palabra. Aquí nos recuerda que aquel hijo de Jacob, Esaú, hombre que tenía en poco los asuntos espirituales, que perdió el derecho de su primogenitura por venderla por un plato de comida mundano. Su primogenitura tenía que ver con la descendencia por la que vendría el Mesías, es decir, Cristo. Pero a Esaú no le importó Cristo. Luego que fue desechado, lloró y se quebrantó, pero no hubo lugar para su arrepentimiento. Dice más adelante en la Biblia que lo logró con lágrimas. Hermanos, yo quiero que usted entienda que la paciencia de Dios se agota. Y Él ya sabe cómo a nosotros nos toma, llenos de mugre, malorientes, perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. ¿Sí o no? Pero yo no era tan pecador. Una vez me dijo una señora: yo ya sé que tengo guardado una silla al lado del Señor. Eso es un banquito, la verdad. Ahora, hermanos queridos, reconozcamos algo. Cuando entramos acá, no somos mejores, somos peores. Entramos llenos de mugre, malolientes. ¿Amén? ¡Malolientes! Así entramos al reino. Nuestra vida espiritual está llena de basura, de porquerías. No fuimos que entramos acá porque somos mejores, entramos acá porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos lavó con su sangre y nos cambió nuestros vestidos y nos empezó a hacer de nuevo. Y somos como la luz de la aurora que va en aumento y vamos creciendo de a poco y nos sigue dejando, vamos vaciando el basurero que trajimos de este mundo. No vuelvas atrás, no vivas como el mundo vive, porque Dios ya te marcó para el reino. Dios te marcó para el reino. Dios te marcó para el reino. Por eso te puso el título de sacerdote, linaje escogido, nación santa, dice el Señor. No sos más una porquería como lo eras en el mundo vos y yo. Dios nos coronó con corona de vida. Nos lavó con su sangre. No le importó el olor nauseabundo, asqueroso que traíamos, siendo que de él solo hay fragancia santa y hermosa de parte de Dios. No le interesó dar la última gota de sangre por tu vida y por la mía. Entonces no desprecies la salvación que Dios te ha dado. No desprecies al Espíritu Santo que el Señor ha puesto dentro de tu vida. No lo desprecies. No tomes en poco una salvación tan grande, mi hermano. Atienda la voz de Dios de una vez, porque si no, cuando usted está pensando en su desobediencia, pasa un año, pasa 2, pasa 20 y sigue en la misma postura. Dios no falla, usted está fallando, hermano, y es muy peligroso. Porque no solamente se hace daño a sí mismo, sino que hace daño a los que le miran, a los que les ven y a su prójimo que lo más cerca, a los hijos, a la familia. Lo dañamos por causa de nuestra desobediencia.
desobediencia. La gente que tenés más cerca es la que primero dañamos y contaminamos. Ah, pero si ese está en Cristo y lo hace así, ¿por qué no lo hago yo? Fíjese, la rebeldía obstinada y desobediencia. La desobediencia continúa en persistir obstinadamente en apartarse de Dios y de su palabra, desobedeciendo activamente a pesar de conocer su voluntad. Conocemos su voluntad, pero bueno, yo sigo por mi camino, después vengo al Señor y le pido perdón, luego vuelvo a la calle y vuelvo a hacer lo mismo, y después le pido al Señor, y después pensar. Obstinación, rebeldía obstinada, desobediencia, endurecimiento de cerviz, reprenderse, dice, en lugar de arrepentirse, endurecer la actitud o la cerviz, dice, que lo lleve a un quebrantamiento repentino, rechazo constante al arrepentimiento. Qué bueno cuando Dios nos redarguye del pecado, hermano, y dejamos toda nuestra porquería delante del trono. Amén. Fíjate, rechazo constante al arrepentimiento, negarse repetidamente a aceptar el amor de Dios y su llamado a superar batallas espirituales, prefiriendo vivir en el pecado. No, yo me quedo así, yo voy a ser sincera, de parte del Señor. Cuando el Señor empezó a hablar, antes no hacía falta, en los primeros tiempos de la iglesia, venían todos los que estaban en concubinato y Dios les hablaba, y ellos lo pueden decir de testimonio. Me decían, pastora, yo me tengo que casar, Dios me habló. Pero luego vino una nueva generación de creyentes, en donde parecía que estar todo rejuntado estaba todo bien. ¿Entiendes? Y cuando yo me pongo a hablar con las mujeres, para mi sorpresa, los varones eran los que querían ponerse en la voluntad de Dios y las mujeres no. Yo que estamos todos locos, ¿eh? Porque generalmente, a veces son los varones que dicen, no, que me voy a casar, yo soy mejor así juntado, ¿qué me importa? Yo no lo podía creer. No podía creer que había personas que no querían ponerse bajo la voluntad de Dios después de más de 20 años conociendo a Cristo. No lo podía creer que eso estaba pasando dentro de la iglesia del Señor. Fíjate que dice, rechazo constante al arrepentimiento, negarse repetidamente a aceptar el amor de Dios y su llamado a superar batallas espirituales, prefiriendo vivir en el pecado. Imagínese usted. Señor, bendíceme esta fornicación. Señor, bendíceme, tengo los cielos cerrados. Señor, bendíceme, te estoy hablando y no me escuchas. Señor, abrime la puerta, te estoy hablando y no me escuchas. Tienes obstinación en tu corazón. Tienes obstinación. Te estoy hablando y seguís en lo mismo. Te estoy diciendo que no engañes a tu esposa o a tu esposo. Te estoy diciendo que debes atalayar tu familia como varón de Dios, como sacerdote de mi reino, y no me obedeces. Te quejas de tu esposa y de tu esposo. Le hablo a los varones, paguen el precio para ser sacerdotes del reino, porque ustedes son la cobertura según la Biblia, tienen una obligación. Amén. Y las mamás que no tienen esposo, como me ha pasado a mí, usted tiene la obligación de ser testimonio, de ser autoridad y cobertura sobre sus hijos. No de ser una pantochada, hermanos, en donde ellos realmente se confunden por ver el actuar de sus madres o por ver el actuar de sus padres. O se confunden en tu trabajo, en tu casa, en donde no te muevas, porque vos no sos testimonio de Cristo y estás confundiendo. Estás hablando de un Dios que no representás. Pero la cuerda de Dios se tensa, y cuando se corta
Hermanos queridos, vos conocés cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, y yo no te lo voy a decir, porque la palabra te lo va a decir. El Espíritu Santo de Dios te va a hablar y te va a decir: salite de la fornicación, salite de la pornografía, salite del engaño, salite de la mentira, salite de la maldad, del odio, de la falta de perdón, salite de la crítica. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando, te está pidiendo, y volvés a reincidir en la misma cosa. Eso tarde o temprano estás tirando, estás tensando la cuerda. Y la voluntad de Dios también se agota. Amén. Entiéndelo. Usted tiene la obligación de hablarle a sus seres amados. Si están jugando con el reino, a decirle: no es por ahí. No se te va a abrir una puerta. Deja de jugar con la doble vida. Esto lo podemos permitir en un niño espiritual, hermanos, para que crezca, para que se desarrolle. Le vamos a estimular a que crezca y se desarrolle. Pero fíjate que hay un rechazo constante al arrepentimiento. Eso hace el desobediente. Se niega. Negarse repetidamente a aceptar el amor de Dios y su llamado a superar las batallas. Idolatría y sincreticismo. Mezclar la adoración al Dios verdadero con costumbres paganas, idólatras. O poner otras cosas, riqueza, orgullo, por encima de Dios. No sé qué pones primero antes que Dios, pero eso es idolatría. Indiferencia y apatía espiritual. Caer en la frialdad espiritual, donde el pecado ya no causa dolor ni remordimiento y se vive con indiferencia ante las cosas de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se va apagando en tu vida, ya no hay remordimiento, hermano. Corazón se endureció. Entonces seguí haciendo eso, y más malo todavía, porque nadie te redarguye ya del pecado. Tu corazón se endureció. Amén. Pero esto no quita que Dios está tensando la cuerda. Quejas y murmuraciones constantes. Creo que sí te pasan las mujeres la queja y la murmuración que a los hombres. Creo. Tengan cuidado con eso. Queja y murmuraciones constantes, actitudes similares a las del pueblo de Israel en el desierto que provocaron a Dios. Se cansará de sus quejas y desconfianza, soberbia y orgullo, creerse autosuficiente, excluyendo a Dios y confiando en las propias fuerzas, lo que desafía la soberanía divina. Busquen en su Biblia Hebreos capítulo 3. El límite de la paciencia de Dios no es un defecto de su carácter, sino un acto de justicia y santidad contra la iniquidad persistente. La paciencia divina busca el arrepentimiento, pero cuando se abusa de ella, la disciplina correctiva vuelve. Vas a pasarla mal, quiere decir el Señor. Va a volver mi disciplina correctiva, te voy a cortar donde no te guste, te voy a sacar lo que estás haciendo de más. Te estoy hablando de esta forma y no me haces caso, pero ahora viene mi disciplina correctiva. Tensaste la cuerda y se te cortó. Hermano, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, hermanos. Amén. La paciencia de Dios se agota. Y esto no lo sé yo, no lo sabe usted, eso lo sabe el Señor y usted con el trabajo que Él está haciendo con su vida. Porque esto es personal. ¿Me entiende? Ahora fíjese lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3. Y voy terminando. Capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Usted lo tiene porque
porque soy un hijo de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me dijo usted contra esa generación. Y dije siempre, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en la provocación. Hermanos, Dios nos está hablando hoy. Ayer nos hablaba el Señor. El Señor nos hablaba anoche de qué significa que el juicio comienza por la casa de Dios. Yo te voy a decir algo. Te ama tanto Dios, que poco le importa que pierdas una pierna, un dedo, un brazo, un ojo, con tal de que entres al reino salvo. Pero Señor, mira lo que me pasa, mira cómo estoy, mira lo que me pasa todo mal, todo me va para ti, Señor, así mi voluntad. Yo te vengo hablando, pero vos no haces caso. Vos te creíste dueño en tu propia opinión. Mi hermano, entienda que cuando se persiste en el pecado, que Dios nos está llamando a salirnos de ahí, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, le va a costar el doble hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra, hermanos queridos, si hoy escuchares, ¿no? Pero dice Proverbios 29:1, el hombre que es reprendido endurece su cerviz. De repente será quebrantado. De repente, no va a ser cuando vos quieras, va a ser cuando menos lo esperes. Hermano, yo quiero vivir con la seguridad de Dios, yo no sé usted. Al principio peleé con el llamado al ministerio 1 año y medio, pero mordí el polvo, hermanos, por eso. Todo me iba para atrás, parecía que Dios me perseguía a la mañana, a la tarde y a la noche. Seguro que si sos un llamado, una llamada de Dios y Dios te está pidiendo que pongas tus manos en el arado y que hagas su voluntad y no la tuya, te va a perseguir el Señor. Siempre y cuando tu corazón no se ha endurecido tanto al punto de no importarte. Ojalá que no. Porque si se endurece, hermanos, el de repente viene y te va a doler todo. ¿Quiere eso Dios para nuestra vida? No. Porque Él es un Padre perfecto, hermanos. Los imperfectos somos nosotros. El Señor nos está corrigiendo nuestras vidas. Y vamos creciendo a la altura y a la estatura. Si vos ya llegaste a una altura y a una estatura con Cristo, hermano, y te caíste 20 escalones para atrás, empecé a recuperarlo. Pero yo no sé cómo lo voy a hacer, Santo de gloria. El Dios de gloria te está llamando a que empieces a caminar por su voluntad. Y paso a paso, el Dios de la gloria, aún tu propio pecado será de testimonio para que otros no lo hagan. ¿Para qué vas a esconderte perfecto si no lo sos? ¿No? Sería simular. En lo que borraste al blanco y Dios te restauró porque decidiste ponerte en obediencia. Eso que a vos te hizo tropezar
todo santo acá. Yo siempre digo, a veces me siento la única pecadora de la Iglesia Unida Venceremos. Nadie se equivoca. Perfectitos, perfectitos, perfectitos. No te creo nada. Solamente te digo algo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Él nos corrige como Él quiere. Y dice el Señor, y como más te di, más te voy a demandar. Pero vos me pediste mucho. No sé qué le pediste a Dios. Pero más te doy, más te voy a demandar. Pero a vos te parece, yo te di mucho. Te dio mucho Dios. ¿Querés más? Dice el Señor, yo los cielos los tengo abiertos para vos. Pero vas a hacer mi voluntad. Pero Señor, mira, no vas a hacer mi voluntad. Camina por mi palabra. Camina por obediencia, no por sentimiento. Por sentimiento se pierden familias. Por sentimiento se pierden vidas. Por sentimiento se dividen iglesias. Por sentimiento no se paga ningún precio. Por sentimiento se vive con un corazón indiferente. Por sentimiento vivís según el estado del día. Hoy sale el sol, qué lindo. Mañana se nubló, qué tristeza. Hoy me miraron con cara mala, qué mal que estoy. Mañana me miraron con cara buena, qué bien que estoy. Hoy voy a servir porque estoy contenta, porque Dios me ungió. Mañana me duelen todos los huesos. Mañana me duele todo. Mañana siento que me estoy muriendo. Mañana siento que los cuchillos de la traición se la están removiendo cada rato. Y vos venís a servir porque es tu obligación, en obediencia delante de Dios. Dios está levantando hombres y mujeres valientes. ¿Qué te pensás? El camino de Dios es un camino de rosa. El camino de Dios no es un camino de rosas. El camino de Dios es un camino de prueba, un camino de pagar el precio, un camino de decir, aunque me duele todo, acá estoy, Padre. Aunque no entienda qué pasa, acá estoy, Papá. Aunque me estén descuartizando con la lengua, me estén persiguiendo y me quieran matar, yo te serviré hasta lo último de mi vida. Dios está levantando hombres y mujeres de veras bajo el poder del Espíritu Santo. Es tiempo que te levantes y dejes de actuar como un niño caprichoso en el reino. ¿Me entendió? ¿Qué autoridad? Dios te va a revestir de autoridad, pero vas a hacer lo que te dicen, no lo que tu sentimiento te diga, no lo que a vos te parece, sino lo que Dios hable con su boca. Amén. Detrás de quién has sido todos estos años de tu vida para desperdiciarlos, y el brillo del llamado y de lo que Dios te ha dado, porque es para todos, hermano, no brilla en vos. Ha sido tu desobediencia, tu sentimiento ha opacado tu brillo. La serpiente te tragó. Quizás esa serpiente sea tu hermano, tu hermana, tu familia, tu amigo, tu amiga, tu desobediencia. Porque cuando empezás a brillar van a querer apagarte. Las serpientes te van a rodear. La hipocresía y la falsedad van a estar en tu entorno. Pero mi hermano y mi hermana pagan el precio. Porque Dios defenderá tu causa. Dios defenderá tu causa. Dios defenderá tu causa. Él no sostiene la impiedad, sostiene la santidad. Amén. Pero para eso hay que pagar un precio. El precio de la verdad de Dios es alto. Por eso muchos te van a despreciar, hermanos. Pero ¿sabes qué? Seguí adelante. Seguí la meta. Señor, yo retrasé mucho el llamado, retrasé mucho tu obra por ir detrás de caprichosos, rebeldes, por escuchar voces que no debía escuchar, pero hoy me arrepiento. Amén. Y Dios te levanta. Dios te levanta. Hermano y hermana,
Todo lo que vivimos en el reino no es por casualidad. Dios lo permite porque está trabajando con tu vida y con la mía. Amén. Amén. Pasa la prueba. Pasala, hermanos. Porque es allí donde muchos empiezan a flaquear y a apartarse del camino de Dios. Pero como dice su palabra, si hoy oyere su voz, no endurezca tu corazón, como tus padres en el desierto, ¿te recuerdas? Un camino que se recorría en una semana, tuvieron 40 años. Y toda esa generación murió por incredulidad. Hermanos, Dios está puliendo a su iglesia. Él la está trabajando, pero también la paciencia de Dios se agota. Es tu decisión. ¿Cuánto tiempo durará la paciencia sobre tu vida? Pregúntaselo a él, yo a mí. Solo te digo que si Dios te viene hablando, decirle sí, amén, papá. ¿Para qué vamos a renegar si vamos a perder la batalla, hermano? Amén. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Cuando vos desobedeces, estás metiéndole puñetazos a una espada. La espada es la palabra. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. No te desangre más. Deja que Dios te cure. Y vos no vas a servir a Dios por placer, o porque hoy estoy contento o no estoy contento. Vas a servir a Dios porque el Santo de Israel te lo mandó. Amén. Amén. Entonces levantate, mi hermano y mi hermana, y obedecer a Dios. La paciencia de Dios también se agota. El juicio divino de Dios ha comenzado por su casa y el Señor lo ha hablado cuando comenzamos el año. El juicio del Señor comenzó por su casa. ¿Sabe? Y va a traer dolor. Pero ¿cómo va a traer dolor? ¿Por qué? Porque el Señor nos hace pasar por el valle de la sombra y de la muerte cuando no le obedecemos. Te van a doler hasta los huesos, aguántesela y diga sí, papá, tienes razón, te voy a hacer caso. Amén. Hermanos, no quieran recibirse los chichones, no solamente por ser cabezones o cabezonas. Háganle caso a papá. Ríndanselas a la poderosa presencia de Dios. Déjelo a Él que haga una obra completa en su vida. Mientras usted no apague el Espíritu Santo, Dios va a trabajar con usted y va a hacer de usted una joya, verdaderamente una joya. Amén. Va a brillar en el reino de Dios. En la iglesia que el Señor está levantando en este tiempo en el mundo entero. No es solamente unido venceremos. La iglesia en el mundo entero, Dios la está puliendo. Amén. La está dejando radiante. A muchos le duelen hasta las costillas, pero bueno, ¿qué Él va a hacer, vio? Dios está puliendo como al oro fino sus joyas, que son ustedes y soy yo. Amén. ¿Entendieron la palabra? Vamos a orar. ¿Qué mejor ser pulido en las manos de Dios y no ser reventado por el diablo, hermano? Pongámonos a pensar. Prefiero que las manos de papá me trituren las manos de papá y no me triture el diablo y me haga bolsa y encima me tire el infierno. Prefiero ser trabajado por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor amado, vamos delante de tu trono, amado Dios, en esta mañana para darte las gracias, Padre, por la palabra que estás trayendo a la iglesia. Te damos gracias, Dios de la gloria, porque entendemos que tu voluntad siempre es agradable y perfecta. Entendemos, mi Señor de la gloria, que la desobediencia trae trastorno. La desobediencia no nos da autoridad, Señor, para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Dios querido de la gloria, tú nos estás llamando como iglesia, Señor amado, a atender tu voz, a no tensar esa cuerda por medio de la desobediencia. Señor, tú hablas y nosotros queremos hacer.
Queremos estar ejercitados en obedecerte, en todo lo que tú nos hables por medio del Espíritu Santo y tu palabra. Señor de la gloria, en lo secreto, nosotros queremos obedecerte y Dios te sorprenderá, te lo aseguro. Él te hará ver cosas que nunca viste antes por medio de la obediencia. Él no revela reino a quien no vive en su voluntad, sino que Él te va corrigiendo para que la luz de la aurora que va en aumento te llevará de gloria en gloria y de poder en poder. Este Señor está levantando a su iglesia en el mundo entero. No nos quedemos afuera de este llamado. Muchos están acudiendo a la santificación. Muchos están acudiendo a decirte, sí, Señor, acá estoy. Padre, que tu siervo oye. Padre, habla que tu sierva oye. Tu voluntad es agradable y perfecta y es la que quiero hacer, Señor amado. Ayúdame, Dios querido, a pagar el precio de tu voluntad. Venga lo que venga en contra mío, seguiré caminando y andando el supremo llamamiento que tú me has hecho. Cada hermano y cada hermana tiene un llamado de parte del cielo. No te lo pierdas por la desobediencia. Dile, Dios, ayúdame a que en cada momento, no importa mi estado de ánimo, yo te serviré hasta el final de mis días. Díselo al Señor con convicción, porque Dios te revestirá de poder y de fuerza. Padre mío de la gloria, yo bendigo, Señor amado, a tu pueblo. Bendícelo, Padre mío. Tú eres el buen pastor. Tú sabes a quién le has hablado. Tú sabes a aquellos que han dejado, Señor, escondido los talentos, Señor, que has puesto sobre su vida, pero que hoy puedan multiplicarlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, tengan un domingo bueno, recordando tu palabra, ajustando, Señor, sus vidas a tu voluntad. Allí nos queremos ajustar. Sabemos que tu camino es angosto, pero tú enderezarás lo torcido y lo llevarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Gracias, papá, por tu misericordia hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Les recuerdo, mis hermanos, que el miércoles no va a haber reunión de oración. Voy a tener una reunión de obreros. Amén. Así que les pido a todos los obreros, obreras, diáconos, diaconisas, a las 6 de la tarde, vengan, que vamos a estar. Voy a compartir una palabra con los obreros, porque tengo que tomar algunas decisiones por otro trabajo más del reino. Que Dios les bendiga.